Vale, compañeros. Buenas noches. Me dirijo no solo a quienes os habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares, y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales, y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca. En la noche electoral más triste de la democracia, el PSOE ha dado un vuelco a los pronósticos. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de ganar las elecciones, pero el recuerdo de las víctimas de la brutal matanza de 3 días antes templa la alegría por la victoria. El terror debe saber que nos encontrará a todos enfrente y que unidos le derrotaremos. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. Las claves hay que buscarlas en los aciertos del Partido Socialista y en los errores del gobierno del Partido Popular. Estos 4 años de mayoría absoluta fueron 4 años de autoritarismo, de prepotencia, de políticas equivocadas. Y el Partido Socialista durante estos 4 años ha mostrado una oposición útil al país, responsable, y también hemos preparado una alternativa. Durante la campaña electoral eso se ha visualizado mucho más. Llegamos a la campaña electoral con un sentimiento en el país donde la mayoría de la gente decía que era bueno un cambio de gobierno al frente, un cambio de partido al frente del gobierno de España. La magnitud del atentado y la cercanía, la inmediatez del atentado con el día en el que se celebraron las elecciones, pues lógicamente alteraron lo que es la marcha normal de cualquier proceso político y de cualquier elección, ¿no? Y en ese sentido pues hay un antes y un después, ¿no? Había una campaña y un planteamiento y yo creo que un estado de las cosas hasta el día 11, y después del día 11 pues lo que hay es una dinámica muy difícil de controlar, muy cargada de emotividad por parte de todos y un resultado pues muy condicionado. Al cierre de las urnas había votado el 77,2% del censo, casi 9 puntos por encima de las elecciones de hace 4 años. Y una vez más fallaron las encuestas. La mayoría de las efectuadas a pie de urna vaticinaban un empate técnico. Ninguna supo predecir la amplia victoria del PSOE. La gran cuestión, antes del horror del jueves, era si el PP iba a conseguir la mayoría absoluta o cuántos escaños por debajo de la mayoría absoluta iba a quedar. Y esos son los términos del problema que poca gente, salvo animada por la pasión sectaria, negaría. Y evidentemente ha ganado el Partido Socialista, sacando un importante puñado de escaños por encima del Partido Popular. Y la causa, pero ahora hay que distinguir sus efectos, fue, sin ninguna duda, el atentado. El atentado, desde mi punto de vista, ha sacudido las conciencias y ha despertado viejas cuestiones que estaban aún, no en el subconsciente, sino en el consciente de muchos electores, como por ejemplo el no a la guerra. Lo que ocurre en los últimos 3 días me parece determinante de un vuelco, que no es un vuelco de 10 o 12 puntos, sino un vuelco de 5 o 6 puntos, pero suficiente para el resultado final. Y lo que pasa en los últimos días es que el gobierno se demora demasiado en reconocer la verdad, lanza mensajes confusos, que en momentos traumáticos lo que provocan es rechazo, rechazo de quien te está emitiendo ese mensaje,
porque la gente lo que pretende en momentos de conmoción es tener referencias seguras, firmes. Poco después de las 9 de la noche se dan a conocer los primeros datos oficiales. Con el 9% del voto escrutado, el PSOE supera los 160 escaños. A las 10:30, con datos del 85% del voto, el Gobierno confirma la victoria socialista. Pues bien, con este porcentaje escrutado y a esta hora, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01% en 164 diputados. En la sede federal del PSOE, el anuncio torna la cautela de las primeras horas en júbilo desbordado. Los socialistas sacan las banderas y aclaman al vencedor. José Luis Rodríguez Zapatero es el único líder político de la historia reciente que ha ganado unas elecciones generales a la primera. Han votado al PSOE cerca de 11 millones de personas, casi 3 millones más que hace 4 años. Gracias a todos de corazón. Gracias a todos de corazón. Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. El más emocionante, sin lugar a dudas, es cuando hemos salido a la calle y cuando la gente congregada, especialmente los jóvenes, nos gritaban «no nos falléis». Era la expresión de la gente que quería el cambio, que hacía una apuesta por el cambio ilusionante y que nos reivindicaba que acertáramos y que no les defraudáramos. Eso tiene que ser la guía de conducta que tiene que marcar el trabajo del nuevo Gobierno de España. No necesita alianzas. Creo, además, que dada la composición de la Cámara, es bueno que no haga alianzas de legislatura. No es obligado ni es conveniente para él. Debe tener las manos libres, porque los problemas que le esperan son graves. Tener las manos libres significa que, según la cuestión de que trate, podrá buscar aliados en una u otra minoría de la Cámara. Incluso podrá buscar un acuerdo con el Partido Popular para cuestiones que afecten al conjunto del Estado. La noche es tensa en la calle Génova, donde el PP tiene su cuartel general. El avance del escrutinio convierte la sorpresa en amargura. Los sondeos a pie de urna no auguraban nada bueno para los populares, pero tampoco la magnitud de la derrota. A las 11 de la noche, arropado por el presidente del Gobierno y la plana mayor del Partido Popular, Mariano Rajoy comparece para felicitar a su adversario socialista. Los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de la confianza de una mayoría de los ciudadanos españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. En unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado, la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente. Varios cientos de militantes y simpatizantes se congregan ante la sede popular. Rajoy y Aznar les agradecen personalmente su apoyo en el momento más difícil. El punto de partida es un punto de partida raro, especial, es una salida imprevista del Gobierno, yo creo que eso nadie se engaña, y probablemente lo que tenemos es que con la mayor rapidez hacernos conscientes de cuál es nuestra obligación en este momento. Básicamente representar correctamente a los más de 9.600.000 ciudadanos que han confiado en el Partido Popular en estas elecciones, que es una cifra altísima, prácticamente una de las más altas que ha conseguido nunca el Partido Popular ante ninguna elecciones generales. Y en consecuencia, pues bueno, representarles y ejercer una labor de oposición leal, que es lo que nos corresponde, intentando ser de nuevo mayoría de gobierno en unas próximas elecciones generales. Diputados y el Partido Socialista el 44,15%. En Izquierda Unida, la noche tiene sabor agridulce. Se ha cumplido el objetivo de propiciar la derrota del PP.
pero la coalición ve reducidos de 9 a 5 los escaños que consiguió en los comicios anteriores. Nos sentimos partícipes de la ruptura de la mayoría absoluta del Partido Popular, partícipes de su derrota y al mismo tiempo partícipes de la victoria del cambio, de la victoria de la izquierda, de la victoria de una alternativa democrática y progresista. Pero al mismo tiempo hemos sufrido un retroceso. Las cosas cuando ocurren, lo mejor es reconocerlas. Al final de la campaña electoral se produce el dramático atentado que provoca 201 víctimas en España, en Madrid, y luego una mala gestión, una catastrófica gestión por parte del Partido Popular de ese atentado, como atentado que no concierne a todos, todas las fuerzas políticas, todos los ciudadanos, todas las instituciones, sino como un atentado manipulable y utilizable por parte del Gobierno. Creo que eso es lo que finalmente hace que el Partido Socialista barra en el resultado electoral y también en ese camino nos reduzca también una parte de nuestro espacio, junto con un sistema electoral que a nosotros nos penaliza siempre en momentos en que hay cambio político en el país. El vuelco electoral entre PP y PSOE es más evidente en Cataluña y el País Vasco. En esta comunidad, el PNV sigue siendo la fuerza más votada. Cosecha casi 70.000 votos más y renueva sus 7 escaños. En la sede de Convergencia y Unió se palpa la decepción. Con 10 diputados, se mantiene como tercera fuerza política del Parlamento, pero pierde un tercio de sus escaños y obtiene los peores resultados de su historia en unas generales. Que no s'enganyi ningú, que no s'enganyi ningú. Més enllà de la conjuntura, que no s'enganyi ningú. Nosaltres som insubstituïbles i, per tant, el nacionalisme, que continuarà sent bàsic, fonamental per defensar a Catalunya. El contrapunto es el entusiasmo de Esquerra Republicana de Cataluña. Su líder planteó las generales como un plebiscito tras conocerse su reunión con ETA y ha pulverizado su techo electoral, de un solo diputado a 8, cuarta fuerza parlamentaria. Perquè, a més, ha passat una cosa que no havia succeït mai, i és que en unes eleccions al Parlament espanyol superéssim els resultats del que es considerava que era el nostre marc natural, que eran unas eleccions al Parlament de Cataluña. Desde mi punto de vista, el discurso del Partido Popular, la bandera que había hecho del terrorismo y después, ya no solo del terrorismo, sino más allá del terrorismo, una cierta criminalización clara del nacionalismo democrático, han hecho, a mi modo de ver, que esta bandera de alguna manera también se girase contra quien la había levantado, cual boomerang, en el País Vasco y también en Cataluña. Para mí es un proceso preocupante, en el sentido de que Carod Rovira ha hecho cosas que, en mi opinión, no son tolerables desde el punto de vista político y moral. No ha recibido ningún castigo, sino que ha sido propulsado desde 1 a 8 escaños. Y esto demuestra, entre otras cosas, que la percepción de la realidad política en Cataluña es muy distinta a la que se tiene en Madrid, y en cuestiones de fondo, no en cuestiones de detalle. Es el día después en la calle Ferraz de Madrid. Decenas de periodistas esperan ante la sede federal del PSOE. En el interior, sonrisas y gestos de satisfacción. La dirección del partido, que ha ganado las 9º elecciones generales de la democracia, se reúne para analizar la victoria. El grave atentado, el horror de atentado, movilizó a muchos ciudadanos, les llevó a las urnas, pero es verdad que ya había una tensión electoral muy fuerte, es verdad que ya había un sentimiento de cambio muy profundo, es verdad que ya iba a haber una alta participación que seguramente los atentados la acentuaron. Pero en cualquier caso, reitero que nosotros en el Ecuador de la campaña electoral estábamos ya en condiciones de ser los ganadores de estas elecciones. En su primera conferencia de prensa, como futuro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anuncia sus prioridades: combate sin cuartel al terrorismo, más política social, nueva política exterior y regreso de las tropas de Irak. Discrepé de aquella intervención militar, dividía más que unía, no tenía razones, el tiempo ha puesto de manifiesto que los argumentos no tenían credibilidad.
la ocupación se ha gestionado mal de Irak y, por tanto, lo he expresado con nitidez durante los últimos meses. Si no hay un cambio en virtud del cual Naciones Unidas se haga cargo de la situación y los ocupantes cedan la dirección política, las tropas españolas regresarán y tienen como fecha límite de su presencia allí el 30 de junio. Unas horas más tarde se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Popular. El candidato derrotado y el que ya es presidente del Gobierno en funciones reciben un aplauso cerrado. El PP empieza a despedirse del poder, reivindicando sus 8 años de mandato. Que nos vamos tranquilos, que como les dije ayer, lo hacemos con las manos limpias y con las cuentas claras, también con la satisfacción del deber cumplido y orgullosos de la labor realizada y especialmente de la labor que ha realizado nuestro presidente José María Aznar. Al día siguiente de ganar las elecciones, Rodríguez Zapatero visita a los heridos del terror. La prensa internacional bascula entre quienes afirman que los españoles han dado una lección de democracia y quienes sostienen que Al-Qaeda ha derrocado al gobierno. Yo creo que el gobierno básicamente lo que ha dado es una lección de transparencia que puede haber influido o no en el resultado, no lo sé, ni creo que sea lo más importante, pero en todo caso que era la única vía que tenía. Pues, en un primer momento señalar como causante principal del acto a quien normalmente en España en los últimos 30 años ha causado casi todas las tragedias terroristas, y en el momento en el que tuvo otros indicios, otras pruebas, pues señalar que estaba abriendo vías de investigación distinta, ¿no? Yo creo que difícilmente podía haber hecho otra cosa el gobierno a la que hizo. No creo en ningún momento que quisieran ocultarlo, porque sencillamente no tendría sentido dadas las circunstancias. Pero seguramente estuvieron especulando sobre cómo efectuar la transición de la manera menos lesiva para ellos. Y eso fue detectado, yo creo, por el electorado y cristalizó rapidísimamente la impresión de que el gobierno no había jugado limpio. En mi opinión, no jugó, y lo digo con enorme amargura, limpio absolutamente nadie a lo largo de esos días infaustos. Y yo creo que eso realmente fue fatal para el gobierno. El gobierno tuvo que ir retrocediendo, pero lo hizo de mala manera, desde una afirmación demasiado firme, incluso insultante, de que había sido ETA, a después reconocer que se abrían nuevas vías de investigación, finalmente dejando de relacionar el atentado con ETA, pero sin atribuirlo todavía a sus autores cuando ya lo sabían, y en el último momento muy entre la espada y la pared, o sea, porque ya no tuvieron más remedio, pero ya estaba el estropicio para su propio candidato, ya estaba realizado. El Consejo de Ministros desclasificaba el jueves 2 informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre el atentado del 11M. Para unos es la prueba definitiva de que el Ejecutivo no mintió. Para otros, el último abuso de poder del gobierno de José María Aznar. Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero abandonaba Madrid rumbo a Canarias para descansar unos días y madurar la composición de su futuro gobierno. Dice que tiene todos los nombres en la cabeza. Si las previsiones se cumplen, en mayo como muy tarde será el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa.